¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros en otra entrega de Reflexionemos Juntos. Siempre es un placer estar acompañado de mi querido amigo Carlos Carrión. ¿Cómo estás, hermano? Como siempre, es un placer estar acá. Se me olvidó lo que iba a decir. Vamos a darle. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros en otra entrega de Reflexionemos Juntos. Para nosotros es un placer. Me acompaña, como siempre, nuestro querido amigo Carlos Carrión. Hermano, ¿cómo estás? Excelente. Siempre con ese deseo de reflexionar y hacerlo contigo. Qué bueno, hermano. Estamos aquí, vamos a hablar un poco acerca del calor extremo. Cuando hablamos de calor extremo, en esta serie de reflexiones que estamos llevando a cabo sobre el crisol, que hemos hablado ya de qué significa, ¿verdad? De que esta herramienta para purificar el oro, metales preciosos, cómo el orfebre utiliza esto para purificar el oro y hacerlo más brillante. Sí. Y llevándolo al plano espiritual, pues este calor extremo, nosotros los cristianos no lo vemos como una casualidad, no vemos el calor extremo, y cuando hablamos de calor extremo nos referimos a las pruebas, a las dificultades, ¿verdad? A los momentos difíciles de dolor, de sufrimiento. Pues nosotros espiritualmente hablando, siendo hijos de Dios, pues entendemos que le podemos sacar provecho a esas situaciones. Y sí, absolutamente. Miremos el caso de Abraham, por ejemplo. Un caso ejemplar. Abraham había llegado a la conclusión de que hacer la voluntad de Dios significaba hacer su voluntad y que Dios se encargara de lo demás. O sea, Dios le dice, haz esto y hace otra cosa. Mira, como Dios no nos da hijos, vamos a resolver por este lado. Dios resuelve como sea. O sea, y Dios estaba preocupado porque el propósito de la promesa o el requisito de la promesa era fidelidad. Y agarra a Dios y lo prueba. Dice, dame a tu hijo. Y observemos un detalle. Él no se queja. Él no dice, ¿cómo? Él no. ¿Por qué? Porque era en la cultura en la que él vivía. Era un honor dar a un hijo. A él le dolía. Pero él lo estaba haciendo confiando en que Dios iba a resolver. Claro, porque yo entiendo que la relación que él tenía con Dios le permitía ver un poquito más allá de la oscuridad, ¿verdad? Un poquito más allá de las narices. Porque es Dios el que te dio la promesa, es Dios el que te saca de tu tierra, de tu parentela, una tierra que le mostró. Es Dios que le hace literalmente tener un hijo en avanzada edad. Es Dios quien hace eso. Entonces me imagino que él no se olvidó de quién era que le estaba requiriendo esta prueba final. Absolutamente. Entonces a veces nos olvidamos de quién es Dios en nuestra vida. Exacto, y eso fue lo que sucedió. Por eso es que cuando... Pero no estamos juzgando, porque estamos hablando del calor extremo. El calor extremo, definitivamente. Somos humanos, es natural. Él sufrió, durante todo el camino, tú te tienes que haber imaginado, no fue media hora de camino, fueron horas de camino. Y durante toda esa hora él estaba pensando, ¿y qué voy a hacer? Voy a perder a mi hijo. Cada vez que lo miraba haciendo algo, caminando, esforzándose, él lo miraba y voy a sacrificarte, voy a matarte. Pero ¿sabes qué? Yo confío en Dios. Dios tiene que resolver esto. Voy a poner eso en sus manos. Nosotros vemos la historia, ahora que puntualizas eso, nosotros vemos la historia con un inicio y un final. Yep. Generalmente el lector pasa esto con el lector. El lector va leyendo y se deja guiar por la historia, pero nosotros leemos que Dios lo pidió, él fue, lo sacrificó y vamos al final de la historia donde Dios interviene. ¿Verdad? Pero ese trayecto que tú bien narras, acerca del trayecto, me imagino que esa fue la parte más difícil. Eso fue. Porque salir de la casa con el niño a hacer el sacrificio, quizá un impulso de obediencia
te lleva, quizá un impulso te para de la silla, de la cama y tú dices, bueno, Dios pidió, vamos a ver, me imagino que en el camino, pero ya tienes 2 horas caminando, viendo al muchacho cargando la leña, empujando el caballo. Tú dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y no hay muestras de que... No. De algo. Y el niño quizá cantando un himno. Oye, qué fuerte. O sea, fuerte. El niño quizá cantando una de esas canciones de ese tiempo, quizá adorando. No es fácil, ¿eh? Fácil. Y tú lo ves, cualquiera se devuelve. Cualquiera se devuelve. Pero la Biblia dice que este hombre de fe No dudó. no dudó. No dudó. No dudó. Y levanta el cuchillo. Y el ángel lo detiene. Y le dice, no lo hagas. Y lo importante del relato es que Dios le dice, ahora sé que eres fiel. Sí, porque creo que fue una prueba muy difícil. Dificilísimo. Todos nosotros Dificilísimo. que tenemos hijos, sabemos lo que duelen los hijos. El apego emocional que hay es muy fuerte. La dependencia a ese amor tan puro que es la de criar un muchacho y que te lo piden, bueno. Pero ahí vemos también, y me permito quizá extender un poco esta reflexión, ahí vemos también el amor de Dios, que ese sí no amagó en dar el hijo, lo entregó. Nuestro Dios nos entregó su hijo en la cruz del Calvario. Y esto de Abraham era una tipología de lo que sería el sacrificio de Jesús. Y ahí viene entonces nuestro mensaje en esta reflexión sobre el calor extremo. Jesús pasó por este calor extremo. Jesús pasó. La Biblia dice que fue llevado al Calvario como un cordero que es llevado al matadero. Enmudeció delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. Él llevó nuestras aflicciones, nuestras llagas, nuestras enfermedades, nuestro dolor. Y nuestro pecado. Todo lo llevó. Entonces, ¿qué hizo que Jesús, igual que estos grandes adoradores que eran tipos de Jesús, soportaran el calor extremo? 2 cosas, querido Carión. Número 1, la adoración. La adoración. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, en Job. Wow. ¿Qué hace Job? ¿Qué pasó con Job? Ya. Fue sometido también a este calor extremo. ¿Podemos imaginar que una persona pierda propiedades, familia, hijos todo. en un solo día, en 24 horas? En 24, todo. ¿Y todo. qué hace? ¿Y qué hace cuando todo esto sucede? Dice la Biblia que en Job 1:20 que se levanta, rasga sus vestidos, que era una acción natural de indignación en ese tiempo, de impacto en esa cultura. Dice que raspa su cabeza y adora. Dice, y adoró. Eso es una descripción, es un cuadro terrible de un siervo de Dios fiel. Mira, es tan impresionante lo que sucede con Job, que estoy seguro que si Dios le dice a Job, mira, no te amo. Todo esto que estoy haciendo lo estoy haciendo porque me place hacerlo. O tú te lo mereces. No interesa lo que Dios le decía a Job. Job seguía amando a Dios. Lo amaba. Lo amaba. Y eso es el centro del sufrimiento de Job. Y eso es lo que tú estás diciendo. O sea, del mensaje central de la historia del sufrimiento es probar nuestro amor a Dios, nuestra confianza en Dios, nuestra esperanza en Dios. Y si queremos tomar otro ejemplo más, tenemos el caso de Oseas. Es un caso curioso. Yo a veces explico esto de la siguiente manera. ¿De qué manera puede Dios expresarse del sufrimiento que le causaba la infidelidad del pueblo de Israel? Ahí estaba un ejemplo claro. No, voy a hablar con mis ángeles, voy a explicarle a los ángeles, los ángeles no iban a entender. No. Voy a consultarlo con Jesús. Jesús ven. No. Y él toma al profeta Oseas y le dice, mira, ve y cásate con una mujer promiscua.
Y ella hace exactamente lo que una mujer promiscua va a hacer. Se va con otros hombres y tiene hijos con otros hombres. Y el sufrimiento de Oseas ejemplifica lo que Dios siente cuando uno le es infiel. Correcto. O sea, el sufrimiento no es algo que está lejos de los parámetros de Dios. No, claro, porque Dios sufrió en la cruz. Dios sufrió en la cruz. Dios sufrió ver su hijo morir en la cruz. Dios sufre cuando nosotros le rechazamos, cuando pecamos, cuando le dejamos, cuando le abandonamos. Nosotros abandonamos a Dios. Ahora, ¿qué hace? Que es el otro elemento, y con esto vamos concluyendo. ¿Qué hace que Jesús, Job, Abraham, todas estas personas soporten el calor extremo, el sufrimiento, el dolor, la amargura? La esperanza. La esperanza. Conocen a un Dios que ha prometido y creen en esa promesa. Todos, ahí está la lista de los grandes héroes de la fe, que está en Hebreos. Todos actuaron como viendo la esperanza, viendo la recompensa final. Y eso es lo que nosotros nos separa de personas que no creen y aman a Dios. Porque solamente creyendo y amando a Dios, yo puedo tener la esperanza que después de todo este desastre que me está sucediendo, después de todo esto, yo sé que Dios algo bueno va a rescatar. De alguna manera, algo va a hacer a que esto que parece oscuro, esto que parece insolucionable, va a ser para mi bien. Y ahí está la diferencia marcada entre los dos ladrones que estaban colgando en la cruz con Jesús. Hubo uno que pidió liberación en el momento y dijo, no, pero si es verdad, liberaron ahora. No tenía ningún tipo de esperanza. Pero el otro ladrón que sí tenía, parece que había tenido algún tipo de convencimiento de Dios y de Jesús, le dio por la esperanza. Es el arrepentimiento. Le dijo, mira, yo sé que ahora nosotros no vamos para ningún lado. Pero cuando vengas en gloria, acuérdate de mí. Cuando vengas en gloria. Entonces, la esperanza debe guiarnos, la esperanza debe motivarnos, la esperanza debe mantenernos, la esperanza debe sostenernos, la esperanza debe fortalecer nuestra fe. El apóstol lo dijo, estamos heridos, pero no muertos, estamos bajo ataque, pero no estamos desesperados, y hace una lista allí de cómo nos puede atacar la vida: bajo espada, bajo dolor, bajo sufrimiento, bajo muerte. Pero nosotros, dice, pero nunca nuestra fe va a desaparecer. Eso es tener esperanza. Lo último que se pierde. Eso es ver el final del camino. El final del camino nos lleva a un solo punto: la glorificación. La adoración, la gloria, y ese es el propósito. Esperamos que bajo calor extremo nosotros ni dejemos de adorar ni perdamos la esperanza. Siempre. Que Dios nos bendiga.